Como mencionamos en el principio, tenemos dos ejes, ¿verdad? Un eje de política y un eje de economía. Vamos a estar discutiendo 2 temas en política y 3 en economía. Vamos a dar inicio con la moción de si yo fuera presidente, eliminaría los subsidios al transporte público. La calidad del transporte público en Guatemala es muy mala. Desde la inseguridad hasta la calidad de las unidades, de las camionetas, es un gran problema que afecta a todos los ciudadanos. Empezando por la inseguridad, en 2018 hubo 38 asesinatos en el transporte público adentro de las unidades. Esto creció 4 asesinatos comparado con el 2017. Y en cuanto a la calidad, es bastante evidente que las unidades tienen problemas todo el tiempo, contaminan el medio ambiente y la causa principal es el subsidio que el gobierno les da todos los años. El subsidio es bastante grande, permite disminuir el precio, sin embargo, corrompe el sistema del transporte público. La raíz de los subsidios causa problemas en el sistema de transporte y considero que eliminar los subsidios permitiría a través de que las municipalidades se encarguen del sistema público de transporte, tener un mejor sistema y eliminar la corrupción. Bueno, yo me opongo a que se le quiten los subsidios al transporte público porque la situación del ciudadano promedio no permite de que se le incremente la tarifa. Por ejemplo, la persona que migra, por ejemplo, de alguna aldea del Quiché, de Uspantán, por ejemplo, que viene acá porque viene a ganar un mejor salario, por ejemplo, 2.500 quetzales o 1.800, que le aumentes la tarifa, significa de que esa persona ya no va a poder trabajar. Que el aumento de la tarifa, por muy baja que sea, pero si se la duplicas, eso ya le aumenta un montón al costo, porque no solo tienen que pagar su pasaje, tienen que pagar su comida, tienen que pagar su vivienda, e incluso la gente que vive aquí, en las noticias, cuando, por ejemplo, no sé si ustedes están relacionados a la experiencia diaria que viven muchos de los guatemaltecos, que por ejemplo, el viernes en la tarde, por ejemplo, de aquí de la Reforma para salir a la Roosevelt, tipo 6 de la tarde, los buses rojos están cobrando 5 quetzales, 6 quetzales, que es un montón. Y sí, o sea, y eso es, imagínate, subsidiado, con el subsidio. Ahora, si no existiera ese subsidio, hubo una noticia, por ejemplo, que los transportes, estos urbanos, dijeron, no nos es suficiente el subsidio, que son aproximadamente como 35 millones de quetzales a ese, no podemos seguir con la misma tarifa. Y naturalmente ahora ya no cobran 1 quetzal, cobran 2 quetzales. Ya se volvió como normal, si no pagas los 2 quetzales no te subís, aunque la tarifa oficial sea 1 quetzal. Entonces sí han habido pequeños ajustes, pero no le podés subir. Bueno, y lo que pasó en este caso fue de que empezaron a haber transportes alternativos, microbuses, la gente se pone pilas, pero a 5 quetzales, a 10 quetzales, y un montón de gente que no pudo llegar a su trabajo por eso. ¿Y qué fue lo que hizo este grupo de la Asociación de Transportistas? Le dijeron al gobierno, mira, vamos a seguir con la tarifa de 1 quetzal, supuestamente, pero realmente cobran 2, pero necesitamos que nos quites la competencia. No queremos a esos microbuses y bueno, siguió todo normal, pero le quitaron la competencia. Entonces mi propuesta no es que se quiten los subsidios, sino que esos subsidios se abran a la competencia, que no sea que solo este grupo de transportistas que han estado por generaciones tengan acceso a eso, sino que, no sé, hay 35 millones de subsidios para este tipo de transporte, que varias empresas compitan por esos recursos. Quiero aclarar que el problema con los subsidios no es la tarifa que el transporte tenga. Como bien haces énfasis, la tarifa oficial es una y la tarifa real es otra.
El objetivo del subsidio es que la tarifa sea la oficial, lo cual no se está cumpliendo en este momento. Mi propuesta es mover el subsidio del transporte público hacia las municipalidades para que ellas se encarguen directamente de un transporte público oficial con una tarifa fija, como funciona el Transmetro actualmente. Esa tarifa no cambia dependiendo del horario y no es alterable como la actual en el transporte público. Sin embargo, adicionalmente, abrir a los competidores, como por ejemplo los microbuses o cualquier otro tipo de competencia de transporte público, al mismo tiempo ellos puedan ofertar sus servicios y que no haya restricciones, porque las restricciones a otros competidores elevan el precio final. Mientras más competidores existan, el precio final va a ser más bajo y esto permitiría, adicional a tener un precio bajo, tener una mejor calidad de servicio. Creo que cambiar el incentivo y no tener los recursos, como decís, el transporte público recibe una gran cantidad de dinero directamente en el subsidio, lo cual crea un sistema bastante corrupto entre los dueños del transporte público y el gobierno. Tienen mucho poder directamente con el gobierno para que para mantener este nivel de subsidio, y es parte del problema directo del gobierno. Entonces, hay otros ejemplos de ciudades en el mundo que funcionan sin subsidios. Por ejemplo, Bogotá, Lima, Caracas y Río cuentan con sistemas públicos que funcionan bastante bien y tienen cero subsidio, lo cual nos demuestra que es posible generar un buen sistema de transporte público sin necesidad de tener subsidios, pero abriéndonos a tener más competidores y manejándolo centralmente, el sistema principal. Bueno, el ejemplo que mostrás de las ciudades que no tienen subsidios, también me encontré con esos casos, pero Bogotá no es el mejor ejemplo de tráfico y de transporte público. Por ejemplo, las ciudades avanzadas, por ejemplo, Europa, Ámsterdam, subsidian casi el 60% de la tarifa oficial, y ahí sí no hay problema de diferencias entre lo oficial y la real. Entonces, yo pienso que el ejemplo nos tenemos que guiar por los ejemplos exitosos. Entonces, vámonos a Europa, y quizás no estamos en la misma situación, estamos muy diferentes, pero yo quiero que miremos el problema real. Por ejemplo, si los viernes por la tarde la tarifa se eleva a 5 quetzales y eso ya es demasiado para el trabajador promedio, si lo dejas abierto a que las empresas, por ejemplo, empiecen a cobrar, te van a cobrar 10 quetzales por moverte de aquí a la Roosevelt, pues. Entonces, esas personas ya no van a poder venir aquí. Entonces, yo creo que mantener el transporte subsidiado, eso no quiere decir de que me oponga a mejorarlo, estimula la economía. O sea, imagínate cuántas personas ya no pueden venir a trabajar acá por el hecho de que el transporte ya está muy caro y ya no les sale las cuentas y prefieren quedarse mejor sembrando maíz allá en Uspantán, pues. Entonces yo pienso que esa es la razón principal por la que necesitamos el subsidio. Pero sí se tiene que mejorar mucho, pues, el tema de la seguridad. Acaba de esta noticia de un atentado con una bomba, pues no sucedió, pero le explotó en las manos a esta señorita. Muy lamentable, la verdad. Entonces sí hay muchas cosas que se pueden mejorar. En el tema del Transmetro, el Transmetro recibe 150 millones de subsidio y sí se lo dan a la municipalidad, pero aún es el alcance del Transmetro no se da abasto. O sea, hay un montón de rutas que solo lo cubren las camionetas rojas, y sí es lamentable que la gente se tenga que ir colgada, que se tenga que ir toda apretada, corriendo el riesgo, pero es la situación en la que estamos, y es con el transporte subsidiado. Entonces, pienso que la solución no es eliminar el subsidio. Podemos mejorarlo de otras maneras. El problema con el subsidio es que no nos deja avanzar y no nos deja mejorar la calidad. La comunidad de transportistas tiene demasiado peso y puede llegar a eliminar competencia. Sin competencia no va a mejorar la calidad del servicio. La propuesta de eliminar el subsidio
y trasladar a las municipalidades para que las municipalidades se encarguen del transporte público, elimina al actor y a la entidad de los transportistas y permite una mejor propuesta directa de la municipalidad, como ya lo hemos visto que lo pueden hacer. Es cierto, tienen un subsidio, pero al manejarlo directamente ellos están encargados de toda la operación, que en realidad es, a pesar de tener subsidio, sigue siendo rentable para la municipalidad. Si yo fuera presidente, impulsaría la reelección a mi cargo. Estamos a favor de la reelección por dos argumentos. El primero es de que el tiempo que se brinda aquí para el tiempo de gobierno de 4 años, creo que es muy poco para todos los planes de trabajo que se exigen y que las personas que se van a elegir proponen. Entonces, esto hace de que los presidentes o los grupos estos solo intenten dar lo mejor de sí en las elecciones, pero ya siendo electos, como no les da tiempo, tal vez ya ni se esfuerzan porque lo van a dejar a medias o cualquier cosa así, ya nadie más lo va a seguir, entonces lo dejan por así. Mi segundo argumento es que afecta a la democracia del pueblo. Esto es porque si digamos que el pueblo quisiera volver a elegir a un presidente que fue muy bueno en sus elecciones, digamos, esto ya no se puede, entonces como que en cierto punto está afectando a esta democracia, porque si ellos quisieran, se debería de hacer. Ejemplos vivos está Obama en Estados Unidos. Ahí sí se da la opción a reelegir, y pues Obama ha sido un gran presidente de los Estados Unidos y ha hecho muchas cosas por Estados Unidos en sus diferentes tiempos de elección. Y acá podemos verlo claramente con Arzu. Digamos, él no fue presidente una vez, pero después fue alcalde, y entonces siendo alcalde hizo muchas cosas por el pueblo, y pues como lo fueron eligiendo, siguió haciendo y llegó a lograr proyectos grandes que en serio dan frutos, como lo dijeron ya, el Transmetro y muchas cosas como las escuelas de música, arte, cultura, deportes, pero un montón. Yo estoy en contra de la reelección. Bueno, realmente es un primer argumento que se extiende, y es lo que hemos visto en la práctica. Los países latinoamericanos compartimos mucho en cuestiones de cultura y de la idiosincrasia. Las estructuras de los países son similares. Somos economías en crecimiento. Entonces, ¿qué se ha visto en la práctica sobre la reelección? Venezuela, Cuba, Nicaragua, Brasil, Ecuador. O sea, todos estos países lo que tienen en común es que la reelección lo han ido ocupando para empezar a disminuir sus oposiciones, y siempre es necesario tener una voz disonante. Todo gobierno tendría que tener una voz disonante. Empiezan a reducir en el Congreso todos los que estén en contra de sus políticas, y esto lo que empieza a hacer es que legitiman, es una forma de legitimar el abuso de poder, el autoritarismo. Entonces, viéndolo desde el punto de vista práctico de lo que se ha visto en Latinoamérica, la reelección ha dañado más a los países que ayudarlos a hacer continuidad de planes. Por ejemplo, tocabas el tema del tiempo. Se pueden tomar fórmulas como México, que tiene 6 años para periodo presidencial. No es necesario que exista, digamos, reelección de las mismas personas, sino reelección de partidos. El error es que estamos acostumbrados a votar por personas y no por partidos, no por estructuras, no por ideologías. Entonces, para que exista una continuidad en los planes, no es necesario la misma persona, es simplemente tener los planes bien definidos para que pueda, si es posible, el mismo partido seguir con las políticas y seguir pues ejecutando. Porque, pues, repito, lo que se da en nuestros países es, empieza a haber un abuso de arbitraje, como manejan información que los demás empresarios no manejan, pues entonces empiezan a invertir donde más les conviene, porque ellos saben hacia dónde van a mover la economía. Entonces la economía se vuelve dependiente de las decisiones gubernamentales. Por ejemplo, en Venezuela iniciaron con expropiar y con tomar algunos recursos naturales del país,
y luego solamente, como dije anteriormente, somos economías en desarrollo, baja el precio de este commodity internacionalmente y entonces Venezuela está mal. Entonces el resultado fue más bien negativo que positivo. Creo que con eso concluyo. Ok. Vos hablabas del abuso del poder y yo creo que eso se podría omitir, digamos, si le damos la oportunidad al pueblo de elegir. Entonces, yo digo que el punto clave sería que las personas que en serio dieran el punto final, digamos, o la elección final, siempre tiene que ser el pueblo. Entonces, el pueblo es el que se tiene que dar cuenta de las cosas y entonces el hecho de que ellos elijan, literalmente ellos elijan, tiene que verse claro y que no haya cierta manipulación de las personas en el poder, que mientras estén en el poder intercambien algo para que cuando les vuelva a tocar puedan volverse a elegir. Entonces creo que eso tendría que estar en el pueblo. Entonces el pueblo debería sería transparente y el pueblo debe ser el que da la última palabra. Y pues con el tiempo y las ideologías creo que todo depende. Decís que estamos acostumbrados a elegir una persona y no una ideología y no un partido, pero creo de que la persona que lidera un partido el líder es el responsable de este partido. Entonces creo que elegir un buen líder también hace que haya un buen partido. Entonces está bien elegir un partido, pero también tendríamos que ver el líder. Entonces el líder es el que dirige el partido, es el que hace que las cosas sucedan, el que mueve a las personas. Entonces sí podríamos tener el líder, sería una persona a la cual podríamos volver a elegir, digamos, en un partido determinado y eso. Bueno, te repito, realmente no creo que la práctica nos dé un escenario de que la reelección sea el pueblo el que está decidiendo. O sea, si nos vamos y te cito ejemplos reales y actuales, en Venezuela se puede, digamos, decir que el pueblo es el que está decidiendo que continúe en el poder cierta persona, o en Nicaragua. No es esto, simplemente la reelección y el que se empiecen a extender sus periodos, lo que hace es que empiezan a tener una fuerte característica de poder manipular los medios, de poder manipular todo a favor para que en elecciones vuelvan a ocupar el poder. Entonces, repitiendo lo de la cultura y todo lo que compartimos en Latinoamérica, no creo que estemos actualmente preparados para poder establecer la reelección como un medio. Yo pues iría más a establecer partidos políticos, que estos partidos políticos estén bien definidos y que sean sus planes, sus ideologías, lo que realmente elijamos, porque la educación o la preparación de nuestros líderes políticos empiezan a optar por vías más de abusar de su poder, por vías de tomar decisiones a favor de planes personales y no a favor pues del bien común o del desarrollo de sus países. Y para poder continuar con los planes no es necesario que esté una persona. Vuelvo a repetir el caso de México, sí puede ser 6 o hasta 8 años, un periodo que esto viene siendo 2 veces de lo que nosotros estamos acá en el país estructurados, pero la reelección lo que hace es que no se quedan 8 o 6 años, se quedan 14 años, se quedan toda una vida hasta que pues ya se fallecen, dejan el poder. Entonces es mejor tener algo limitado para que sepan de que no pueden perpetuarse y estar tomando decisiones personales en voz de todos o en voz del pueblo, entre comillas, porque no ha sido, los resultados no han sido los mejores, al menos en Latinoamérica. Yo creo que todo eso es parte de una cultura, como vos decís, pero entonces tendríamos que mover esa cultura, o sea, hacer transparencia, hacer que el pueblo sea transparente y educar al pueblo, porque entonces esto es algo que se está moviendo y es algo que el pueblo mismo lo hace. Entonces creo que tenemos que como que acostumbrarnos tal vez
y tener cierta transparencia, no ser manipulados, porque creo que si podemos elegir, está bien elegir por ideologías, pero el poder corrompe. Entonces, tal vez elegís la ideología del partido, pero ya en el poder ya son cosas muy diferentes y podrías llegar a hacer lo mismo que se dice, ¿va? Entonces, llegar arriba y vos lo elegiste porque era bueno para esto, porque iba a ayudar a esto, y de todos modos pasa lo que pasa ahorita. Entonces, las personas están en el poder, entonces, solo tengo 4 años, solo tengo 6 años, y nunca voy a hacer nada, y después ya no me van a elegir. Entonces, pasa lo que pasa ahorita. Si yo fuera presidente, reduciría la tasa tributaria vigente. Bueno, la tasa tributaria, obviamente ustedes saben que en Guatemala está teniendo un rol muy importante en los últimos años, ¿no? Pero yo me voy a especificar en el ISR, ¿verdad? El impuesto sobre la renta. Y yo creo que se debe reducir el impuesto sobre la renta por 2 aspectos muy importantes. El primero es que precisamente el ISR tiene una tasa de porcentaje muy elevada que desafortunadamente fomenta mucho la evasión de impuestos. Entonces, obviamente, se han presentado muchos casos de corrupción por la evasión de impuestos que se han tenido por las empresas en los últimos años. Y el segundo punto que tengo sobre el problema es que impide el desarrollo económico, porque estas empresas no pueden reinvertir el dinero que están dándole a la tributación del país. Entonces, mi plan se basa en 3 aspectos muy importantes. El primero es reducir la tasa del 28% al 8% de manera gradual cada año. Y el segundo aspecto del plan es poder reestructurar la forma de la recaudación de impuestos para que no se enfoque tanto en el ISR, sino que se enfoque en otros impuestos. Y esto me lleva al tercer punto, que digamos ya el ISR estando establecido con un porcentaje bajo, que la SAT precisamente sea la que haga una campaña para que las empresas se den cuenta que esto está funcionando como un incentivo para que ellos puedan reinvertir este dinero que no se les está dando como tributación. Entonces no se perdería el crecimiento económico porque realmente ellos estarían invirtiendo este dinero y la SAT estaría fomentándolo por medio de una campaña. Luego tengo como argumento también que el ejemplo más claro es que nosotros tenemos 28% de recaudación y es de los índices más altos que se tienen en comparación a los países desarrollados como Nueva Zelanda, Estados Unidos, Alemania. Todos ellos tienen un promedio de 8% de recaudación en el ISR, que obviamente en sus países, ¿no? En la recaudación de empresas, en base a utilidades. Entonces, siendo esto un 8%, ellos tienen la visión de que su estructura no se basa específicamente en la recaudación de utilidades, sino que sus impuestos se basan en otros impuestos, como por ejemplo el trabajo. Entonces esto significa que Guatemala podría ser este ejemplo por medio de la reestructuración, ¿no? Yo estoy en contra de disminuir la tasa tributaria y tú te estás enfocando directamente en la tasa del ISR. Estás apuntando que es 28% y reducirlo gradualmente al 8%. Sí, es uno de los más altos que tiene Guatemala, pero resulta que la tasa tributaria en total que nosotros estamos obteniendo no está alcanzando para cubrir lo del plan de presupuesto que está teniendo Guatemala. Entonces me gustaría que tú me dijeras cómo podrías ir reduciendo esto y no dejar de un lado el déficit que estamos teniendo y las deudas que obviamente están incrementando en Guatemala. También habías hablado de que esto impide el desarrollo económico por parte de las empresas, por parte de las personas que quieren empezar por lo menos un negocio pequeño. Entonces, si Guatemala, desde los trabajadores pequeños, las grandes empresas, no tienen un desarrollo económico y ellos no van a ayudar aportando en ISR para la tasa de impuestos, ¿cómo podemos solucionar este problema? O Guatemala, todos juntos prosperamos, o cómo va a funcionar esto. Ese es mi punto. Gracias. Bueno, como tú decías, efectivamente el dinero no alcanza, pero mayor tasa no es mayor recaudación. Y esto se demuestra con la curva de Laffer. Arturo Laffer es un económico, es maestra en economía y todo, y él dice que mientras más se pidan impuestos, va a haber un punto máximo en el que la recaudación ya no va a ser máxima. Es una curva decreciente. ¿Por qué? Porque no se cumplen los principios económicos. O sea, va a haber un punto en el que las empresas no van a ver realmente que es una ganancia para ellos aportar a las empresas, al gobierno,
porque no tienen incentivos para poder hacerlo. Entonces, no se cumple el principio que si yo aumento la tasa va a haber más recaudación. Entonces, es por eso que yo voy a favor de reducir los impuestos. Y obviamente tú dices, bueno, ¿y cómo hago para que las pequeñas empresas puedan salir adelante si ellos no van a atribuir? Por medio de la inversión. Si las empresas invierten en las pequeñas empresas, realmente hacen alianzas público-privadas, esto es lo que va a fomentar que estas pequeñas empresas puedan salir adelante, puedan obviamente fomentarse. Al contrario de que si yo reduzco la tasa de impuestos, estas pequeñas empresas no van a poder salir adelante, porque realmente van a haber un impedimento entre sus utilidades y la tasa tributaria. Gracias. Me agrada la manera en que presentaste la de que, o sea, mayor porcentaje de recaudación no es como que la tasa no está relacionada con la recaudación. O sea, eso me gustó mucho. Pero resulta que, o sea, esta aportación que se hace de este impuesto no se hace por obligación, sino que simplemente se hace si tú utilizas el servicio. Entonces, si tú no lo estás utilizando, no lo debes pagar. O sea, para ahí podemos empezar. Entonces, hay negocios que no requieren de empezar a pagar su ISR. Entonces, no hay necesidad de tomar en cuenta esa variable dentro de alguien que quiere empezar un pequeño negocio. Luego, el impuesto tributario normalmente se redistribuye equitativamente. Se necesitan de esos recursos para que nosotros en específicas necesidades cubramos los gastos que está teniendo Guatemala. Entonces, considero que sí, es buen punto el tuyo de querer disminuir los impuestos, pero deberíamos de enfocarnos en cuáles tasas tienen que ser, cuál es el porcentaje y no solamente en el de ISR. Yo no estoy de acuerdo con reducirlos todos, aunque sí he de aceptar que tienes un buen punto de que sí es importante disminuirlas para ayudar a las personas y que Guatemala prospere junto con sus ciudadanos. Y eso es. Gracias. Definitivamente la reducción de la tasa de tributaria del ISR tiene que mantenerse de manera gradual, no se puede hacer de manera drástica, del 28 al 8, y quiero especificar que lo hago hasta el 8% porque es la cantidad que tienen tributando los países desarrollados. Obviamente la idea es que el plan se estructure en 3 partes y que se ayude a todas las partes posibles por medio de las campañas de inversión y por medio de la reestructuración de la forma tributaria. Gracias. Si yo fuera presidente, privatizaría las carreteras del país. Buenos días, contraparte, jueces, público, damas, caballeros, jóvenes adultos. Mi nombre es Leonel Regalado y pues el día de hoy, que hemos tenido muchos debates acerca de lo que haríamos si fuéramos presidentes, les presento esta propuesta. Esta casa, siendo el presidente de Guatemala, privatizaría las carreteras del país. ¿Quién de aquí no ha valorado el moverse a un lugar dependiendo si las carreteras están bien o no? ¿Quién de aquí no ha decidido tomar una ruta alterna simplemente porque las carreteras no son aptas para el movimiento de carros, verdad? Un ejemplo muy grande sería pues el movimiento que se hace hacia Escuintla, que pues valoramos si nos vamos por la carretera de Palín o nos vamos por la carretera privada. Y pues la carretera privada tiene sus beneficios que pues son de que pues está mejor mantenida y hay seguridad. Antes de empezar el debate debo de delimitar, pues una vía pública es cualquier espacio de dominio común por donde transitan los peatones o circulan los vehículos. Así que en este debate vamos a estar hablando de carreteras que conecten zonas urbanas importantes del país. Sí, entonces el plan es el siguiente. El gobierno conservaría los derechos de propiedad de las carreteras, pero daría la capacidad a empresas privadas de disponer de los servicios de estas, subsidiándolas con el dinero que sería presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Pues mi discurso se basará en 3 argumentos, que es uno de carácter político, uno de carácter competitivo en términos de calidad y otro de carácter económico. En mi primer discurso, pues daré el primer argumento, en el segundo daré el segundo y el tercero. Así que vamos por el primer argumento, el argumento político. No es un secreto que en Guatemala pues hay un muy mal manejo de los fondos. O sea, los políticos utilizan los fondos públicos para su propio bien, no tienen incentivo a mejorar la calidad de vida de la población. Y la realidad es de que el objetivo del gobierno debería ser mejorar el bienestar de la población, maximizarlo. Pues no tienen incentivo a mantener la infraestructura del país y tampoco le están dando el uso adecuado a los fondos. ¿Por qué? Porque su cheque simplemente va a estar ahí si lo hacen bien su trabajo o no lo hacen bien. Y tenemos un ejemplo muy importante, pues es el exponente de estos ejemplos, que sería Alejandro Sinibaldi, el exministro de Comunicaciones, que pues formó parte del Partido Patriota, que
pues mal utilizó los fondos del Ministerio de Comunicaciones que debieron de haber sido destinados para carreteras, que bueno, es un presupuesto gigante que en realidad lo que hacen es que contratan constructoras y les pagan un porcentaje del presupuesto y el resto del presupuesto pues se lo quedan para ellos mismos. Daré una breve introducción a mi segundo argumento, que sería el argumento competitivo en términos de calidad. Cuando privatizamos algo, pues simplemente la calidad de esto mejora porque hay una competencia. En cambio, si es solo el gobierno, no habría competencia alguna. Y así termino mi discurso y por eso es que esta casa por eso es que esta casa privatizaría las carreteras públicas. Quiero que todos nos centremos ahorita en Roma, en el siglo III antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo. Emperadores como Augusto o Tiberio se encontraban en sus casas disfrutando del hidraulés y el sonido de la cítara, mientras el comercio se desarrollaba en todas sus provincias. ¿Por qué se desarrolló el comercio en las provincias romanas y no en las provincias griegas? ¿Por qué Roma creció hasta ser el mejor imperio conocido en la antigüedad? Una de las civilizaciones, por Luis Rouyer, citadas como las genias de Occidente. ¿Por qué? Por sus carreteras. Las carreteras son un bien público. El éxito de Roma a otras naciones como Grecia o como el Japón y la China es que en Grecia las polis griegas podían establecer lo que se llaman peajes. De ahí viene la palabra peaje. Roma no las tenía. Las carreteras de Roma eran gratuitas y estaban enfocadas en centralizar toda Roma. Todos los caminos llevan a Roma. Bajo este punto tenemos el primero. Si se privatiza algo, ¿qué sucede? Las personas, los dueños, los empresarios podrán poner peajes altos que encarecerán paulatinamente los precios de la economía guatemalteca, sufriendo una inflación que ya es alta aquí en Guatemala del 3.8% a un 5% probablemente. Sin mencionar las altas al precio del transporte público y el transporte privado. El segundo punto que tenemos aquí es un contraargumento, una contrapropuesta. El problema de los transportes es el siguiente: necesitamos que nuestros transportes de carga sean mucho mejor, no sé cómo llamarlo, actualizados, porque las carreteras se empeoran debido a que el transporte pesado las daña. Entonces necesitamos crear regulaciones o de alguna manera garantizar que el transporte pesado va a efectuar de una manera limpia el trabajo de mover recursos de un lugar a otro. Por último y más importante es un plan. Deberíamos de crear algún transporte transdepartamental o transnacional que facilite transportar productos sin utilizar las carreteras. De esa manera las carreteras servirán para la población y para los vehículos particulares. Concluyo. Primero que nada, muchas gracias a mi contraparte por presentar sus puntos. Y pues en el primer minuto de mi discurso pues me dedicaré a refutar los puntos que él ha dado y en los siguientes minutos pues daré los dos argumentos que restaban de mi discurso, ¿verdad? Pues el primer punto que nos menciona es acerca de los peajes. Pues la razón por la cual estamos subsidiando a estas empresas privadas es para que no cobren peajes. Ellos se van a encargar de mantener en buen estado a las carreteras, de proveer seguridad, y todo esto lo van a financiar con el dinero del gobierno que estamos redirigiendo desde el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones para subsidiarlas. Por lo tanto, no habría peaje y seguiría siendo un bien sin realidad ni exclusión. Ok, pues en tu segundo punto hablaste acerca del transporte pesado. Pues eso es simplemente un tema del sector privado, no tiene nada que ver con el gobierno, y pues no habría forma de que el gobierno le pudiera decir a las empresas, bueno, miren, compren mejor transporte porque nos va a beneficiar a nosotros. Y ellos prefieren tener mejores carreteras a gastar dinero en nuevos transportes. A lo que llega mi segundo argumento, que es el argumento competitivo en términos de calidad. Las empresas mantendrían las carreteras en buen estado, pues de eso depende si reciben el cheque o no. Y eso va de la mano con mi primer argumento, ya que estos tendrían un incentivo de mantener en buen estado las carreteras y los políticos simplemente no la tienen. Si una empresa no llega a alcanzar las metas, es decir, de mantener en buen estado las carreteras, de mantenerlas en un estado seguro, simplemente les quitamos el contrato y pues se lo podemos dar a otra. Y pues esto se puede ver ejemplificado cuando se privatizó las telecomunicaciones en Guatemala, cuando se vendió Telgua, pues mejoró exponencialmente todos los servicios relacionados a telecomunicaciones. Y así es como mejorarían las carreteras,
si se privatizaran, bueno, no totalmente, sino solo dando el derecho a disponer de los servicios, porque los derechos de propiedad, y aclaro, seguirían siendo del gobierno, por eso es que pueden contratar a una empresa u otra para mantener estas carreteras. Y con esto voy a mi tercer argumento, que es un argumento económico, que si hay mejores carreteras, va a aumentar la inversión extranjera. Uno de los factores más importantes de la inversión extranjera en un país es la infraestructura. Y el mismo nombre del ministerio que está malgastando nuestros fondos lo dice, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Ok, sí, como ya dije, aumentaría la inversión extranjera y maximizaría las utilidades de las empresas nacionales. Pues las empresas extranjeras que vienen a invertir aquí no se tendrían que preocupar por pagar un servicio de seguridad privado para las carreteras para que no se robaran su cargamento y no tendrían que pagar pues mejores transportes o gastar más en mejores transportes y por lo tanto podrían maximizar sus utilidades, ya que estarían reduciendo sus gastos y estarían ganando lo mismo, por lo cual obtendrían más utilidades. El ejemplo más grande de esto es China, que tiene una infraestructura buenísima. Y pues eso fue lo que motivó a la inversión extranjera, porque la gente tenía un incentivo y sabían de que iban a ganar. En cambio, Guatemala, con tanta incertidumbre, ya, o sea, disminuyó la inversión extranjera, de hecho. Con respecto al argumento económico, vamos a citar a von Bauer, alumno de Karl Menger, que lleva el nombre de esta aula. Dice lo siguiente: los subsidios crean una sobreoferta y una escasez de la demanda. Por lo tanto, tu argumento económico carece de fundamentos económicos básicos según los principios de la Escuela Austriaca de Economía. El segundo es un argumento jurídico, es un argumento iuspositivista. Cederle al gobierno la posibilidad de decidir qué empresas tendrán los contratos es un conflicto de intereses que desembocaría en una corrupción tremenda. El quitar un impuesto de circulación que ya existe significa que el Estado debería reestructurar fiscalmente el presupuesto, interviniendo terriblemente con el Ministerio de Economía y debido a la situación que tenemos ahora, que no se encuentra la Corte contra la Impunidad en Guatemala, manejando influencias para disminuir lo menos posible y así favorecer a estos gobernantes que, como bien lo dijiste, solo esperan su cheque a final de mes. El segundo contraargumento que tenemos aquí es que podemos delegar las responsabilidades que tiene el Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vía a las municipalidades. El mejor ejemplo que tengo aquí es el municipio de San Martín Jilotepeque, ubicado en Chimaltenango. La Cuesta de los Pocitos, que es una montaña bien difícil de subir, no lo sube cualquier vehículo de cualquier modelo ni de cualquier año. Resulta que tenía una grave problemática porque habían demasiados agujeros. La carretera desde que se inauguró el pueblo no había sido mantenida. El alcalde junto al ministerio tomó la iniciativa de desviar fondos de la alcaldía para así favorecer y transmitirlos a esa carretera que ahora es nueva, que ahora cuenta con aceras donde incluso los tuk-tuk pueden subir esta cuesta y llevar personas desde Chimaltenango hasta San Martín Jilotepeque, sin la necesidad de llegar a un acuerdo con una empresa privada para que favoreciera a los aldeanos. Con esto termino mi punto. Pues quisiera destacar los puntos de choque que hubieron durante el debate y explicar por qué mis argumentos se sobreponen sobre los argumentos de la contraparte. Como primer punto, quisiera decir los argumentos de la contraparte, que pues el primero se relacionaba mucho con los peajes y que fue refutado con el plan inicial. Ni siquiera tuve que hacer un argumento para poder votarlo. También está su segundo argumento, que fue el del transporte pesado, que tuvo relevancia en su primer discurso, pero que simplemente fue ignorado en el segundo discurso que mi contraparte dio. Ahora dando mis argumentos, y es que el primer argumento de tipo político sigue en pie porque en ningún momento se refutó de que los funcionarios pues no tenían incentivo a mejorar la infraestructura del país. En la refutación que dio acerca de mi segundo argumento, pues cometió una falacia ad hominem, pues ha dicho de que está mal solo porque cierto economista lo dice, pero no explicó las razones por las cuales este economista dice de que esto no está en lo correcto. El tercer argumento, pues nunca se explicó por qué la calidad de las carreteras no mejoraría. Muchas gracias. Por lo tanto, esta casa cree que ganamos el debate.
si yo fuera presidente, implementaría una política de salarios diferenciados. Bueno, quiero empezar comentando que el problema básicamente que se tiene que solucionar es la mal paga que tienen muchos trabajadores en el interior y por eso muchos de ellos vienen como migrantes hacia la capital. ¿Cómo demostramos la existencia de este problema? Pues podemos ver que la mayoría, básicamente la mayoría, sino que mucha gente del interior se vuelve comerciantes en la capital. Podemos ir a cualquier tienda y preguntarle de dónde es él y nos va a decir de que de algún departamento del interior. Puede ser ya sea del Quiché, puede ser de Chimaltenango, de algún otro departamento, pero podemos ir con ellos y le preguntamos y básicamente él no va a ser de aquí de la capital. La causa de esto es lo que yo les mencionaba inicialmente. Ellos en el departamento que se encuentran no tienen como el ingreso suficiente o no están bien pagados por la mano de obra que ellos ejercen. Por eso es que ellos buscan como una mejor oportunidad aquí en la capital, tal vez trabajando como pequeños empresarios y poniendo su propio negocio para poder emprender un nuevo reto y así tener mejor ingresos. Pues, ¿cuál es la solución de esto? Generar una diferencia de salarios mínimos. ¿Y qué es una diferencia de salarios mínimos? Pues básicamente, la palabra lo dice, es la existencia de que va a haber un valor diferente en el ingreso o en el salario que ellos van a recibir mensualmente, dependiendo en el departamento que ellos se encuentren. Ya que la canasta básica es totalmente diferente en cada uno de esos lugares. No todos tienen el mismo precio, no todos valen lo mismo, ya sea aquí en la capital va a ser diferente, tal vez en Guastatoya, o sea, va a ser todo diferente. Por eso es que van a ganar un salario distinto. ¿Cómo podemos ver esta realidad? Pues básicamente, como les mencionaba ya anteriormente, podemos ver que muchos del interior vienen acá para buscar una mejor oportunidad porque necesitan mayor dinero. Necesitan una mejor entrada de dinero. ¿Pero por qué se da esto? Es por lo mismo, porque ellos no tienen un salario constante. Ellos no ganan lo mismo todos los meses, no ganan lo mismo todos los días. Y por eso es que yo propongo una diferencia de sueldos que lo que va a hacer es que ellos vayan a recibir la misma cantidad todos los días y así ellos puedan planificar de una mejor manera su economía mensual. Gracias. Primero que nada, yo me opongo a esta moción no porque esté a favor de los ricos o porque esté en contra de los pobres o a favor del capital a costilla del trabajador. Yo me opongo específicamente por dos argumentos. Uno, el argumento ético y el argumento utilitario. El ético es de que no hay nadie que pueda atentar contra la libertad de contrato. El ético es que al impedir la libertad de contrato estamos impidiendo que se alcancen acuerdos voluntarios, pacíficos, donde ¿quién puede ser lo suficientemente sabio, tener el suficiente conocimiento o entender las suficientes externalidades que pueden causar este tipo de prohibiciones para poder impedirle el pacto libre a alguien más? Es un derecho a la libertad de elección de trabajo y condiciones económicas satisfactorias que garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna. Eso está en el artículo 101 de nuestra Constitución. Estamos hablando de derechos irrenunciables del trabajador. Estamos hablando de que nosotros o el gobierno va a saber qué es lo mejor para cada uno de los individuos y poder decidir cuánto es lo que deben ganar. El segundo es un salario definido afecta a los más pobres. A los más pobres, a los que fingimos querer defender, son a los que realmente se afectan cuando decimos cuánto es que tienen que ganar. Porque ¿qué es lo que sucede? Vienen y si digo que entonces el que corta la leña, el que corta tal, tiene que ganar cierta cantidad de dinero, el empresario ya no le puede pagar esa cantidad y por ende ese empleo ya no se genera. Entonces, ¿qué sucede? Estoy tan convencido que quiero que ganes esa cantidad de dinero que el resultado es que no vas a ganar nada. Y realmente, cito otra vez la economía austriaca y el conocimiento es disperso, asimétrico y está sujeto al descubrimiento. Lo que significa es que nadie tiene todo el conocimiento. Y el quitar la libertad
asume que alguien conoce más que los demás para poder decidir sobre ellos. Y como vos lo decías, en el interior del país hay tanta desigualdad económica, tantas situaciones, que cómo es que alguien en la capital va a poder decidir qué es lo mejor para ellos, más que ellos mismos, sobre sus propias vidas, tener autoridad sobre sí mismos. Entonces, realmente, ¿por qué prohibirle la oportunidad de tener un trabajo que le genere la suficiente satisfacción, la suficiente calidad de vida que él necesita, solo porque nosotros creemos que no es lo digno para ellos? Y mencionaba que sí, que cada departamento tiene diferentes situaciones y que cada departamento tiene diferente valor de la canasta básica. Entonces estaba hablando de hacer una política pública, pero que cada uno haga su propia política. Y entonces, ¿quién es el encargado de la política al final? Ok, bueno, citaste la Constitución Política, el artículo 101, pues yo también te contesto con la Constitución Política. En el artículo 102 dice que no hay ilegalidad con esto mismo. En el artículo 102.c dice que la misma retribución para el mismo trabajo en existencia de mismas condiciones. O sea, necesitamos que debe de haber un salario para diferentes tipos de trabajo. Eso es lo que dice esta Constitución. Y también en el punto B dice que la ley puede diferir de excepciones. O sea, es cierto que también la ley dice en una parte de que cada trabajador tiene que ganar un salario, pero también no dice que esta ley no puede diferir con ciertas excepciones. Y contestando a lo que dijiste de la economía austriaca, la misma Austria ha fijado salarios mínimos. Y ellos mismos los fijan para sectores distintos en la economía. Así que ahora, introduciendo a mi segundo argumento, la idea de generar salarios diferenciados en Guatemala no solo es para que estas personas tengan su propia paga de mano de obra y una paga constante, sino también para que Guatemala pueda atraer productores de manufactura en un futuro. ¿Por qué sería esto? Ya que Guatemala tendría una mano de obra más barata que en otros países. Con esto no estoy diciendo que vamos a explotar a la gente, sino que también se le va a remunerar conforme a lo que ellos trabajen. Así que aquí tenemos uno de ganar-ganar. Realmente estas personas van a ganar conforme a su trabajo, pero también Guatemala en un futuro va a traer mejores manufactureras acá, y con tal de esto, Guatemala va a tener una mejor tecnología. O sea, va a haber mucho mejor, no sé, tal vez empleos mejores, pero también nos van a garantizar que van a haber mejores maquinarias que quizá nos va a convertir de un país tercermundista tal vez a uno de, no sé, primermundista, quizá en un futuro muy lejano. Y con eso termino. Gracias. Ok, quiero empezar refutando que en el artículo, en la sección B del artículo 101 dice mismas situaciones. Mismas situaciones, es lo primero que dijiste. Todas las situaciones son diferentes. Cada uno de los departamentos tienen diferente canasta básica, diferentes situaciones, diferentes necesidades, diferentes condiciones de trabajo. Entonces, si todas son diferentes, entonces todas necesitan excepciones. Y entonces, ¿qué? ¿Vas a regular absolutamente todo tipo de trabajo? No. Esas excepciones las suple la libertad. La libertad, el derecho que tenemos de poder aceptar el contrato que necesitemos, que nos dé la vida que queremos. Después mencionabas que la economía austríaca era Austria y solo quería corregirte un poco. La economía austríaca son ciertos economistas austriacos que desarrollaron ciertos principios. No significa que Austria sea economía austríaca y ante ellos nosotros nos regimos ante ciertas bases ideológicas que construyen la economía austríaca, porque ahí también hay economistas españoles, hay ingleses, hay estadounidenses, no es Austria. Entonces solo Austria no es el mejor ejemplo de todos los principios que habla la economía austriaca. De ahí quería mencionarte que, y quiero citar a T. Sowell. Yo no soy inteligente por mí mismo, pero puedo citar a gente inteligente. Y él dice, independientemente de las leyes, y ese es el salario que muchos reciben a merced de la creación, aumento de salario mínimos, mandados por gobiernos cuando pierden su empleo o no logran encontrar uno, donde el verdadero salario mínimo siempre es cero. Cuando nosotros queremos venir y decir que
vos tenés que ganar esta cantidad, porque es que no es digno que ganes esa cantidad. Al final no vas a ganar nada. Y yo la verdad creo que cada quien puede decidir cuál es el estándar de vida que quiere llegar a tener, y en base a esa libertad que tenemos de nuestra propia percepción de la vida que queremos llevar, es que nosotros escogemos el trabajo que queremos tener. Yo no estoy hablando de explotar a la gente. Vos mencionabas, sí, vamos a hacer más barata la mano de obra. Entonces, ¿qué estás diciendo? No, me suena un poco incongruente el concepto que mencionabas de mejorarle la calidad de la vida cuando hablas de que el sector empresarial va a salir más beneficiado de que se haga más barato. Y cuando realmente la libertad es lo que permite que la gente pueda tener acceso a este trabajo. Y quiero mencionar a otro autor que me parece excelente y es Manuel Ayau. Él dice, se habrá sustituido un mal salario con ninguno. Y sinceramente, yo sí prefiero un poco de salario que tener nada, porque con nada no compro absolutamente nada. Y la verdad es que por eso es que yo voy en pro de la libertad. Y como decía al principio, yo no estoy en contra de los pobres, no estoy a favor del capital a costilla de los trabajadores, tampoco soy un apologista burgués, ni tengo interés en la clase social, ni tampoco soy insensible ante la situación que se vive en el país. Pero lo que sí soy consciente es que no hay nadie lo suficientemente sabio, que tenga la suficiente información, que conozca las necesidades de cada uno de nosotros. Porque incluso aquí mismo podrías ver que todos tenemos una diferente percepción de cuánto necesitamos para tener una vida digna y hacer el mismo tipo de trabajo. Porque todos tenemos una diferente percepción de la vida, diferentes necesidades y diferentes condiciones. Entonces, en base a eso, yo no estoy en contra de la desigualdad económica. Yo estoy a favor de la libertad. Estoy a favor de la independencia y que cada uno es el único que puede decidir qué es lo mejor para su propia vida. Gracias. Bueno, como conclusión, mi solución es la mejor, ya que no contraargumentó en ningún momento de que la mano de obra barata aquí en Guatemala va a mejorar en algún momento la manufactura en Guatemala. Y esto nos va a ayudar para que eso se genere, para ser el primer escalón en Guatemala, ya que en base a esto vamos a ir creciendo poco a poco y va a ser de una mejor manera la manufactura, las empresas van a ir creciendo más y más, y en base a esta mano de obra, pues a lo que ellos les genera va a ser una educación y va a ser una mejor preparación con experiencia para que ellos poco a poco vayan creciendo. Es cierto, decías que yo prefiero tener un poco de salario a no tener nada. Pues básicamente, y estás diciendo que querés libertad, básicamente cuando tenés libertad, o sea, dependés solito de vos. ¿En qué momento vas a estar seguro de que vas a tener dinero o no vas a tener nada? Gracias. Quería pues cerrar diciendo solo 3 cosas cortitas. La primera es comentarles que espero les haya parecido interesante el material que trajimos el día de hoy. Lo segundo es invitarles a formar parte de la Asociación de Debates. Quisiera aprovechar este espacio, tenemos acá un miembro que es Leonel, nos pueden encontrar en redes sociales, ahí posteamos todos nuestros eventos, estamos como Asociación de Debates y los invitamos a formar parte. En el caso de los estudiantes de la del Valle también hay una asociación en su universidad y hacemos distintas actividades a lo largo de todo el año, y una de esas es el torneo interuniversitario en el cual nos juntamos las 2 universidades junto con la USAC y la URL a debatir y hacer este tipo de dinámica, ¿verdad? Y lo último, pero no menos importante, es agradecer a Fundación Educación. Realmente, como estudiantes de una asociación cuya misión es ser organizada por estudiantes y para estudiantes, es muy gratificante colaborar con organizaciones que apoyan el desarrollo y la educación en nuestro país. Entonces, muchísimas gracias.